Bienvenidos al Foro 2021, el Foro de Minería y Sostenibilidad en las Américas. Estamos en este momento con Carlos Sucre y Roberto Salgaski de Cama. Bienvenidos a todos. Son Marina Ruge, el coordinador de Latinoamérica de IMG. This is the third mining sustainability of the Americas. We had the first one in 2018. Cama in 18 was done in Lima. Maybe you were there, some of you. In 2019, we were in Buenos Aires. We were there personally. Due to the pandemic last year, we didn't do it. But this year, we're going to go virtually, and we hope we'll meet you again in the forum, the fourth forum, in person. Thank you very much. Now, the topic is Mining and Sustainability Forum. That's the critical mining in minerals. That's very important. Two events right now. The first one of the two events, we want to understand the mining chain of critical minerals of the Americas. We are talking about Argentina and Chile to Canada as well. And the second of the events is 10 of August. We're going to be there because we're going to talk about the proposals, the politics regarding regionalization of the critical minerals. These proposals are very important. This year is very important, and please, we're going to give recommendations for the mining as well. This year, we want to give more proposals regarding politics that are very well debated with all of you, and maybe the ministers of mining in the thing we're going to have together. We have their approvals. Well, we are very happy to introduce Mary Groville. He's a researcher in Latin America from London School of Economics for the Caribbean. We have hired him to develop these political proposals that are very much related to the regions. Va a estar dando la primera presentación, que lo que va a hacer es darle un marco a todo este tema. Bienvenido, Amir. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias, Marina, por la presentación. Vamos a compartir en este momento la pantalla. Gracias. Sí, estoy muy contento de estar acá en este evento hoy, de participar y colaborar con la idea que tenemos de Cama, por supuesto. Este asunto de minerales críticos en las Américas es un asunto muy importante y muy relevante por el futuro económico de la región. Mis diapositivas están en español, pero voy a hablar en inglés para ustedes. Voy a hablar en inglés para ustedes. Las diapositivas están listas ahí. Mi objetivo principal, entonces, hoy es encontrar el asunto de los minerales críticos en la región y subrayar la importancia. Es muy importante hablar de tres preguntas antes de abrir el foro a los panelistas. Estas tres preguntas son: ¿qué son los minerales críticos y por qué son tan importantes hoy en día? La segunda es por qué son las cadenas de suministro relacionadas con los minerales críticos. Y la última es por qué regionalizarlos es importante en el contexto de las Américas, especialmente hablando del COVID-19 del año pasado. ¿Cuáles son los minerales críticos? Los minerales que hablando de forma muy global, no hay una definición universal, son considerados esenciales para la economía nacional y global y no tienen sustitutos viables, y su suministro puede estar en riesgo de interrupción debido a escasez geológica, problemas geopolíticos o otros factores. La identificación de minerales críticos depende de varias cosas. Es un asunto relacionado el tiempo y el espacio. En el espacio es un mineral que es crítico para la economía de un país. Puede no ser considerado crítico en otra región. Cuando comenzamos con las personas que tienen el riesgo en la región,
parecía que hay una diferencia de un mineral crítico y estratégico, y unos son esenciales para la economía y los estratégicos son que no son esenciales para la economía local, pero esenciales para otras regiones del mundo. Del tiempo, ya que la importancia de un mineral y la estructura de una cadena de suministro puede cambiar en el tiempo debido a innovaciones, interrupciones tecnológicas, por ejemplo. Es un mineral, por ejemplo, que fue considerado crítico 25 años antes, quizás no sea hoy considerado de esa forma. Un mineral crítico hoy quizás no será crítico en 25 años. Por ejemplo, el litio. Hoy el litio está considerado un mineral crítico, pues es una cosa esencial para las baterías eléctricas, pero para las otras baterías del fósil son comercialmente viables, el litio no será tan crítico entonces. Entonces, ahora vamos a hablar hoy en el contexto de las Américas. El asunto crítico de los minerales es crítico a través de la región, por supuesto. El cobre, el litio, por ejemplo, níquel, magnesio, cobalto, esos son los minerales y esos minerales entonces son los que son necesarios para dar gasolina, para alimentar las transiciones y para luchar contra el calentamiento global de forma más ruda, de forma más consistente. Ese es el segundo punto de mi presentación, que está basado en los minerales críticos, como vamos a ver. Los minerales críticos se usan para las industrias estratégicas. Electrónica también, todo lo relacionado con el consumidor. Tenemos minerales críticos en los smartphones, en los computadores también. Son usados con la tecnología local, paneles, turbinas, asuntos eólicos, carros eléctricos, por ejemplo. El énfasis es muy importante ya que el uso de los minerales críticos para asuntos locales, por ejemplo, tenemos una gráfica acá, estamos mirándola acá, tenemos una representación de IGF, que es muy importante. Los minerales críticos, entonces, son particularmente usados de manera muy significativa en la tecnología local, por ejemplo, en vez de la tecnología convencional, carros convencionales, para limpiar todo lo que tenga que ver con los combustión de los fósiles. Hay un mercado para estos minerales, está estimado si estamos allí para mí, con todo lo que tenemos que ver con los minerales, esto va a aumentar muchísimo en las próximas décadas. Hablamos de minerales y en las Américas tienen muchos depósitos de esos minerales. Esto quiere decir que tenemos muchas oportunidades ahí para las Américas. Ya como dije, tenemos unos depósitos enormes de esos minerales, pero en las Américas tendremos que encontrar en la industria que va hacia abajo, que usa esos minerales como inputs, que son muy importantes. Esos minerales entonces llegan afuera de la región, de un lugar y negocios de esas cadenas para promocionar los tratos comerciales. En adición a eso, para la cadena de suministro, controlamos esos minerales y presentamos muchos beneficios. El primero es la economía. Muchos países de la región, entonces, con la excepción de muy pocos, tienen mercados domésticos que son muy pequeños para la economía doméstica, aún en los bienes y servicios, minería y también en el proceso relacionado a ello. Esto quiere decir que en los equipos de la productividad es muy importante ir de la visión regional a la visión un poco más regional en este tema. La resiliencia de los choques externos es muy importante y el problema que vienen del tema que un país solo usa al fornecedor, y eso es lo que podemos aprender de los precios del COVID-19. Entonces, sabíamos que
que los renovables estaban mucho mejor que los otros en las cadenas de suministro. Por ejemplo, las fábricas cerraron en China, hubo muchas restricciones, en Ecuador también. Eso quiso decir entonces que las tecnologías locales se vieron rompidas. Entonces estamos hablando de una cosa seria en relación al clima y al tema de eso. Vamos a tener cadenas de suministro mucho más fuertes y dar más mucho más fuerte para los choques externos. El tercer punto quiere decir es el contexto de las commodities y la convertibilidad del cambio del calentamiento global, el cambio climático. Sudamérica en particular y mucho más que la Centroamérica, Norteamérica o el Caribe depende mucho de las commodities, que exacerba el problema de la región en relación al cambio climático. El asunto de las commodities está ahí y damos mucho valor a eso. En la precipitación, la fluctuación del mercado y también los combustibles de los fósiles, que son cosas muy importantes para dar energía a los sistemas. En ese contexto, entonces, para dar una resiliencia al asunto climático, tenemos que diversificar esas economías y pensar cómo industrializar los minerales críticos, ya que que va para la vida de la industrialización, que eso está bienvenido en este momento, y la fuerza de esas fuerzas, de esa cadena de suministro, será muy importante entonces tener herramientas adecuadas que estén allí, y requiere también una cooperación regional para que no existe aún en el momento. En este sentido, el asunto, el tema de este año de la minería y la sostenibilidad habla de la oportunidad que nos da esto para usar los minerales críticos como una fuerza de compromiso de las Américas, y vamos a dar así también el trabajo en un marco para los minerales críticos en la región, por supuesto, y también vamos a proponer un asunto práctico en proyectos para promover asuntos de las corporaciones en ese sector y relacionado obviamente con la cadena de suministro. Esto es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Tuve el placer. Vamos a hablar ahora con Alejandra, que es muy importante de ASESCO, de los asuntos mineros. Alejandra nos va a hablar de ello, ella va a moderar esto en este momento. Alejandra, el piso es suyo. Muchas gracias. IGF, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Conferencia de Ministros de Minería de las Américas por invitarme a moderar esta conversación tan relevante para toda nuestra región, si es que queremos sumarnos al combate en contra del cambio climático. Me complace, antes que nada, junto con darles la bienvenida a los panelistas y presentarlos, pedirle a Marina que ponga en pantalla y comparta, y ahora me gustaría pasar a introducir a nuestro panel. Si quieren, en medida que los vaya mencionando, pueden ir encendiendo sus cámaras. Nos acompaña esta mañana Emir Sebastião Mendes, quien es director del Departamento de Transformación y Tecnología Minera del Ministerio de Minería y Energía de Brasil. Buenos días, Emir. Lo hemos invitado para que nos explique sobre la transformación de minerales críticos en Brasil y su vínculo con la producción de minerales críticos en toda la región. A continuación, me gustaría introducir a Morgan Brasilian. Morgan es director del Instituto Payne de Políticas Públicas de Estados Unidos. Buenos días, Morgan. A él lo invitamos para que nos hable sobre los temas actuales en torno a los minerales críticos y sus cadenas de suministro en Estados Unidos. A continuación también nos acompaña Luc Leboeuf en representación del Gobierno de Canadá, la División de Asuntos Internacionales y Comercio de Recursos Naturales de Canadá. Luc nos contará sobre la experiencia de Canadá en torno a la identificación y extracción de minerales críticos.
Y por último, nos acompaña esta mañana Casey Michaels. Él es asesor legal de la Agencia Internacional de Energía y está aquí para comentarnos sobre las tendencias globales claves de la demanda de minerales críticos en el sector energético a nivel global. Vamos a empezar con una pregunta para cada uno de ustedes que es bastante similar, partiendo por Casey del IEA. Cuéntanos, Casey, ¿por qué son importantes los minerales críticos en el sector energético? Gracias por esta pregunta y por todos los que están aquí en el panel. En el último año hemos visto más de 40% de los países anunciar que tienen el tipo de emisiones y Producto Interno Bruto. Esto va a hacer que vaya a haber un aumento en la demanda de manera masiva. Este es el mayor crecimiento y ese es el efecto de que muchos países ven estos materiales como algo crítico, algo relacionado con la expansión de la producción, grafito, cobalto y muchísimos más durante los siguientes 30 años. Hay una gran oportunidad, pero hay grandes riesgos también y vamos a tener mucha discusión al respecto. Muy interesante respuesta. Vamos con la pregunta para Luc Leboeuf, representante del gobierno de Canadá. En tu opinión, ¿por qué son importantes los minerales críticos para Canadá? ¿Y cuáles son los temas claves relacionados con este ámbito actualmente? Adelante, Luc. Thank you, Alejandra. I will start with the key issues. Voy a empezar con los temas claves, críticos. En general, las cadenas de suministros tienen algún tipo de riesgo, ya sea porque hay menos provisión o porque hay temas políticos y desafíos en el reciclaje. En este tema de representación, vamos a continuar creciendo en el tema de los gases y las emisiones hasta el 2050. Así que tenemos una posición clave en este contexto global. Ya producimos 60% de los metales y podemos producir más. Somos el cuarto mayor productor después de China, Brasil y Vietnam de elementos raros. Somos uno de los pocos naciones con todos los materiales para poder crear baterías avanzadas. Ahora, la ventaja clave que tiene Canadá son sus credenciales de minería limpia. Esta es una ventaja en vista de que los consumidores y los manufacturadores, los productores quieren este tipo de responsabilidad en la producción. Las oportunidades no solo tienen que ver con sacar los minerales críticos del subsuelo, sino hacerlo de una manera responsable, porque los países tienen que tener esta ventaja para poder atraer río arriba y río abajo las oportunidades de estos minerales críticos. Esto es un tema esencial para Canadá. Canadá está comprometido en llegar a cero emisiones y al mismo tiempo tener una economía próspera. Gracias. Y ahora es el turno de Sebastián Méndez. Sebastián, ¿por qué son importantes los minerales críticos en Brasil? Buenos días, gracias por la oportunidad. Los lineamientos y políticas para minerales críticos en Brasil apuntam a desarrollar la cadena de producción de cada uno de estos metales y minerales com enfoque em la industrialização e promoção da economia local e regional, com emprego sustentável e geração de ingressos. Os minerais considerados críticos para a transição energética, como o lítio, grafito, elementos terras raras, alumínio, níquel, cobre e manganeso, principalmente, representam desafios e oportunidades para o país, devido a seus potenciais recursos, reservas e perspectivas de novos descobrimentos.
O uso desses minerais cria oportunidades para que aquele país agregue valor às matérias-primas minerais, exporte produtos de maior valor econômico em lugar de commodities minerais e desenvolve algumas regiões onde se encontram os depósitos minerais. Os temas clave para o desenvolvimento dessas cadenas produtivas são principalmente o conhecimento geológico, a segurança jurídica e a inovação tecnológica para atrair inversões em investigação mineira, implantação de novas minas e inovações em processos e produtos. Também é importante considerar a possibilidade de criar um mercado interior para novos produtos. Gracias. Muchas gracias, Sebastião. Y ahora es el turno de Morgan Brasilian, representante del Payne Institute del gobierno de Estados Unidos. Adelante, Morgan. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer estar aquí entre esta audiencia, este panel tan impresionante. Bueno, yo pienso que hay cosas importantes al respecto de hablar de las cadenas de suministro de minerales. La gente, primero que todo, lo que tenemos que decir es que la energía del futuro va a ser menos intensiva en minerales y energía a medida que nos movemos a un bajo carbón y a un cero carbón, pensando en que vamos a llegar allá. Si ese fuera el caso, la minería en manufacturación se cumple un papel diferente, y ese es un papel de ser apoyo de la transición al bajo carbono. Y esto cambia la narrativa y es muy importante para el sector y para la industria. El mercado de los minerales, para la mayoría de los minerales, no es verdaderamente transparente. Como resultado, hay cobros, y siento mucho por el ruido, estoy teniendo un feedback. It's okay. Los mercados de minerales no son transparentes completamente. Y ese es un problema para los inversionistas y para muchos países. Los que quieren ser grandes exportadores como Canadá, para los importadores también. Y relacionado con ello, como resultado de ello, la falta de transparencia, hay poca posibilidad de liquidez y descubrimientos de nuevos precios. Es difícil para los inversionistas en la minería y en las plantas de procesamiento hasta llegar a la manufactura avanzada, el poder hacer inversiones a largo plazo. Y esto implica dificultades en poder cuadrar la demanda con la oferta a largo plazo. Ahora, pensemos en términos de los aspectos de minería. Esto es una limitante. Pensemos en estas cadenas de suministro complejas. ¿Por qué complejas? Porque por lo menos en los Estados Unidos hay 35 diferentes minerales, incluyendo, no limitando a las tierras raras. Cada uno tiene su cadena de suministros y algunos de ellos no son primarios, sino secundarios. Y esto hace que el entendimiento de estas cadenas de suministro sea cada vez más difícil. Ahora, si no nos enfocamos de una manera sofisticada, vamos a perder muchas de las sutilezas en las cadenas de suministro. Ahí me detengo. Muchísimas gracias. Ángulos muy interesantes para la conversación. Vamos a iniciar ahora el segundo rol de preguntas para el panel. Y me gustaría invitar a Casey Michaels de la IEA
a responder qué minerales críticos experimentarán un incremento de demanda y de dónde viene esta demanda. ¿Quién se beneficia de este mercado en crecimiento y qué pueden hacer los gobiernos para prepararse para esta demanda? Entiendo que Casey va a compartir una presentación con nosotros. Muchísimas gracias. Pienso que este es un gran momento para poder compartir algunos de los resultados de un reporte que salió el último mayo, que lo liberé el último mayo. Hicimos este reporte en un análisis de diferentes medios y tecnologías con el fin de estimar esta pregunta. ¿Cuáles son los minerales que van a tener un incremento dentro del contexto de, esencialmente, una tecnología limpia con pocos minerales? Y este será un gran esfuerzo por parte de las empresas y países. Muchos países hemos hablado de minerales críticos, pero hemos estado mirando cuál es el esfuerzo que se requiere. En resumidas cuentas, hemos visto la cuadruplicación de las tecnologías minerales limpias para un desarrollo sostenible. Ahora vamos a tener una transición muchísimo más grande para el 2050 o 2040 y vamos a requerir 6 veces más minerales. Este gran incremento tiene que ver con las tecnologías limpias. Esto incluye níquel, cromo, manganesio, grafito, que son densos. Las tierras raras también son importantes para las turbinas de viento. El silicón, el silicio, la plata y el cobre van a tener grandes aumentos. El cobre y el aluminio también para este tipo de tecnologías. Los temas eléctricos, las redes eléctricas que van a tener una gran expansión. Como se mencionó, los minerales se van a aumentar hasta 6 veces, pero cuando miramos los detalles, algunos de los minerales van a tener crecimientos más grandes. La demanda para el litio va a ser de 42 veces la que se tiene ahorita y mucho más con las políticas de cero carbono. Y en nuestro escenario, la demanda va a ser más de 40 veces. Para el 2040, lo mismo que el grafito, el cobalto, 25 y 21 veces más que la demanda ahorita. Muy interesantemente, aunque no es lo tradicional, el sector energético se vuelve importante en temas de demanda. Hace 10 años no se tenía demanda para el litio. En estos días, las baterías y los electrónicos han requerido un aumento del 20 y pico %. Y para el 2040, el 90% de la demanda de litio va a ser para el sector eléctrico. En otros minerales es bastante dramático, no tan alto como el litio, el cobalto, el níquel, el cobre y las tierras raras, más del 60%. Desde el punto de vista de la provisión o de la oferta en esta cadena de suministro, tiene sus complejidades, pero las producciones y las transiciones están altamente concentrados. Los 3 grandes productores, por ejemplo, en tierras raras, son 3 países que manejan el mercado. El Congo, por ejemplo, tiene el 70% del cobalto, por ejemplo. Hoy en día, cuando se habla de procesamiento y refinamiento, la concentración es todavía más grande. China es el jugador decisivo en la mayoría de estos minerales. Muchos países no saben en dónde ponerse, pero hay una desorientación en cuanto a la oferta y a la demanda, no solo para poder cumplir con las metas del clima, sino que se va a reducir las inversiones en este tipo de proyectos. Empezamos a ver nuevos jugadores que están produciendo otro tipo de minerales diversificados. A medida que vamos aumentando en esta dependencia, es importante entender la riqueza
concentrada en ciertos países. Para los ingresos y el desarrollo social de estos países, hay muchos riesgos. Las exportaciones de minerales son una alta ingreso para muchísimos países. En los países de mediano tamaño es hasta el 30 o el 50% de los ingresos. En cuanto a los ingresos en el tema de la extracción, tenemos que garantizar que sea durable en el tiempo el sector minero, la producción del sector minero. En este plan de acción del IEA tenemos 6 metas en temas de seguridad. Quisiera llamar la atención en por lo menos 3 de estos puntos que son muy relevantes. Primero que todo, tener medidas para tener unas fuentes diversificadas que sean adecuadas en cuanto a inversión. Se requiere tener la confianza por parte de las empresas para invertir, pero todos los que saben de la seguridad de la energía saben que hay diversificación, y en este contexto los países, los gobiernos tienen que apoyar a las empresas a través de análisis geológicos, apoyo financiero, y también llamar la atención de lo importante que son estos proyectos para la transición de tecnología. El tema de los ambientes, del ambiente cero, los estándares de gobernanza social y ambiental, las soluciones para el cambio climático no pueden basarse en injusticias o en limitaciones por parte de la cadena de suministro. Los gobiernos son claves en este tema. Y ahora lo más relevante para la discusión ahorita es que se requiere crear una colaboración internacional cada vez más fuerte entre los productores y los consumidores. Este diálogo internacional tiene un rol vital en asegurar la producción de estos minerales y que haya una transformación social y de gobierno. Los países tienen la posibilidad de trabajar de gobierno a gobierno, y muchos de estos temas tienen que ver con el nivel global y regional. Hay muchos acuerdos ya creados como el IGF y todos los demás. Sin embargo, hay mucho trabajo que hacer y hay grandes brechas en temas de seguridad social y de aseguramiento de la transparencia del mercado. Muchísimas gracias. Qué interesante estudio. Me gustaría ahora hacer la segunda pregunta del panel a Luc Leboeuf, y me gustaría que nos comentase cómo Canadá pudo identificar sus minerales críticos y cuál es la política del país sobre estos en la actualidad. ¿Cuál es la política de Canadá en torno a minerales? Bueno, yo voy a comenzar cuando esto esté listo. Estos minerales estarán listos en marzo de 2021. Esta lista está basada en muchos factores, incluyendo los asuntos domésticos, los parceros, asuntos de las tendencias también para la transición de la energía verde. Entonces no necesitaremos estos slides. Muchas gracias. La capacidad para dar minerales a muchos países también. Entonces, el asunto para los minerales canadienses está basado en las oportunidades de exportación, en las oportunidades de seguridad. Estamos dando todas las posibilidades, por ejemplo, baterías y los componentes también. Eso estamos hablando del mercado canadiense desde septiembre de 2020. Del 2020, el departamento de la cosa muy extensiva en la consulta, hablamos de 24 minerales en asuntos de territorios variados, y la exploración de la minera y las otras industrias relacionadas en el país. Entonces dimos comisión
asuntos importantes para mirar la cadena de abastecimiento del asunto minero que va para abajo. El doctor estaba mencionando cosas muy importantes. Estamos mirando la cadena de valor. Entonces usamos una inteligencia muy importante para mirar la oferta y la demanda, para mirar qué está pasando en la lista. Bien, después de todo esto, hicimos 24 minerales que tenían, y ahora teníamos una lista de 25 minerales. La lista tiene una aplicación muy interesante y da seguridad y el asunto de predicción para la industria, y esto es muy importante para la trazabilidad de estos minerales. Y la segunda, informar al gobierno, los proyectos, las cosas muy importantes en la cadena de abastecimiento para que esto funcione muy bien. Y después es muy importante para ver y señalar que eso pueda ser aplicable en el acto canadiense, que es un acto que nos deja ver unas transacciones que están que puedan involucrar las inversiones foráneas y relacionadas con los minerales. En este momento vemos este mineral que estamos viendo, los 25 minerales están siendo identificados, y entonces llevaremos esto a un update de forma muy coherente, ya que la demanda de los minerales críticos cambia. Esto tiene que ver con el market y con la demanda también. Entenderemos que eso está pasando de manera muy coherente. Las políticas de los minerales críticos, solo diré que comprenderemos lo que está pasando en Canadá en todos los niveles del gobierno, y nos tienen que ayudar en el asunto de los minerales y los proyectos para dar ayuda a la cadena de suministro en Norteamérica también, y también una posición muy clara del país, que es un parcero líder en este espacio para las Américas y otros parceros del mundo. Y cogí otras personas en Asia. Voy a parar ahí. Muchas gracias. A que nos comente cómo se relaciona el sector industrial de Brasil y de turbinas de viento en particular con los minerales críticos. ¿De dónde proceden dichos minerales? Gracias, Alejandra. Bueno, Brasil tiene una de las matrices de energía más renovables del mundo. Según la Compañía de Investigación Energética, la generación eléctrica en Brasil en 2020 tuvo las siguientes participaciones: hidráulico 63,8%, gás natural 8,6%, eólica 9,2%, biomassa 9%, nuclear 2,3%, solar 1,7%. Los 5,5% restantes são os derivados do petróleo, carvão e outras fuentes. Os aspectos mais destacados em 2019 e 2020 foram o aumento de 61% em la generação de energia fotovoltaica e la redução de 22% em la generação de eletricidade por el uso de carbono. As principais fontes que utilizam minerais críticos em suas estruturas são a eólica e a solar. A energia hidroelétrica, a biomassa e a energia nuclear solo hacen contribuições pequenas devido a suas necessidades minerais comparativamente bajas. A lista de minerais críticos no Brasil se pode dividir em duas categorias. Os minerais críticos para muitos países, em los que o país tem grande volume de reservas minerais e possibilidades de expandir esses recursos através do conhecimento geológico e as inversões em investigação mineral.
Estos son los materiales y minerales de aluminio, cobre, elementos de tierras raras, grafito, litio, niobio y níquel, principalmente. Los yacimientos de esses minerales se distribuem generalmente em grande parte do território nacional. Solo o lítio tem depósitos restringidos ao estado de Minas Gerais e evidência de mineralização em la região noroeste do país. Brasil tem aún grandes reservas de elementos de tierras raras, pero aún sin produção. Se espera que a produção comece em 2022. Assim, o país poderá contribuir para a diversificação de fornecimento de elementos de tierras raras. E a segunda categoria de minerais críticos é onde o país tem poucos recursos minerais conhecidos, com desafios e riscos de suministro como cobalto, zircônio, minerais do grupo del platino. O cobalto se encontra em Brasil como um subproduto do níquel ou el cobre. Cabe señalar que, se bem a crescente demanda de minerais e metais oferece oportunidades econômicas para os países em desenvolvimento ricos em recursos como o Brasil, é provável que surjam desafios importantes se a transição de energia limpa impulsada por el clima não é impulsada de maneira sustentável e socialmente responsável. Os desafios e oportunidades do país para atrair inversões em industrialização e aproveitar economicamente o potencial dos recursos e reservas minerais considerados críticos estão relacionados com o aumento do conhecimento geológico. Este rol pertence ao Serviço Geológico de Brasil. A cartografia geológica é a uma escala adequada, fomenta as inversões em investigação mineira que deve realizar o setor privado. A seguridade jurídica é outro ponto destacado em la renda de inversões no setor mineiro brasileiro. Os recentes ajustes em la legislação mineira se han enfocado em um alcance mais regulatório que incentivam uma maior eficiência e competitividade no setor mineiro. A nova Lei de Seguridade de Presas de 2020, que estabelece cambios importantes na legislação relacionada com as presas em geral, trajo resultados positivos para o setor com a criação de uma política pública e um sistema de integração de las distintas agências e las distintas entidades federativas en él para assegurar a integridade de las presas. Gracias. Muchas gracias, Emir. Y ahora le paso la palabra a Morgan para que nos comente qué industrias son las que demandan minerales críticos en Estados Unidos y de dónde proceden esos minerales. Adelante, Morgan. Es un placer de estar aquí nuevamente. Estoy muy interesado en esta presentación y las presentaciones que tuvieron lugar. Una cosa muy importante sobre el comentario de Luke es en diferentes países y diferentes religiones tienen diferentes maneras de asesorar lo que es crítico. Esto quiere decir que crítico es una cosa muy importante para usar la energía. Usemos la analogía de la seguridad. El asunto de la seguridad en minerales críticos sufrimos mucho por la tecnología que está pasada de moda en un asunto que tiene que ver el asunto del país, de la región, el asunto geopolítico también, y la seguridad de la región es una cosa muy importante. Esta metodología está probada, pero de forma muy lenta, y ahora tenemos una cosa similar y ya vemos una cosa importante, la energía del mercado de los 80. Eso cambió de un asunto analítico, de una perspectiva analítica. Y
también quiero decir que cómo los países aproximan esto. Canadá se aproxima a Australia, el asunto crítico, el desarrollo económico, los negocios, trabajos y todas las cosas que ya hablamos en relación a los países en sí mismos, toman estos minerales y se vuelven fuertes internacionalmente en el negocio. Obviamente es una cosa muy importante, está regido por los gobiernos y todo lo demás en Estados Unidos, en Europa, el asunto crítico está evolviendo. En otras palabras, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, allí llegarán un asunto crítico de los minerales críticos y los recursos y la relación con estos países, el porcentaje, lo que nos dan de estos lugares. Esto es un asunto de suministro, ¿no? Si lo vemos de esta manera, llegaremos a una conclusión muy importante. Y ya los otros dijeron, China es un jugador muy importante. Ya lo dije, muchas personas en estas conversaciones, el asunto de los minerales no son muy valorizados en esta cadena. Tenemos que procesar los químicos en la manufactura y si vemos entonces esta cadena de valor, por ejemplo, China está haciendo un buen trabajo, es un jugador dominante en este asunto de los minerales críticos, obviamente, y eso llega a ser un asunto sobre cómo los países y la relación que tienen ellos con China, WTA en los Estados Unidos, por ejemplo, ya sabemos esta relación no es fantástica en este momento. Tenemos unos asuntos diferentes relacionados con la geopolítica, unos asuntos, obviamente Estados Unidos y China. Este es uno de ellos, no es solo, pero es muy importante. Tenemos dos asuntos para pensar sobre estos minerales críticos, de dónde vienen. Usted ya lo mencionó, obviamente. Para esta audiencia ya hablamos mucho del litio y ya cubrimos aspectos del litio, un triángulo de Argentina, Chile y Bolivia. Pero una cosa muy importante para decir, estos mercados son globales y el negocio y las relaciones internacionales se vuelven muy importantes y los precios también, obviamente. Una vez el mercado se construye, tiene transparencia en otros mercados y vemos entonces que Bolivia, a pesar de las aspiraciones y los recursos, tendrá un pico, un límite como jugador que tenemos y están produciendo eso a un nivel muy alto como Chile, por ejemplo, un país que entiende esos recursos de petróleo y gas como Argentina, por ejemplo. Esos tres países no llegan a no es un pacto, están compitiendo con ellos mismos, a menos de que si hay un esfuerzo concentrado para solucionar eso. En esa competición, en esta competencia, Chile está adelante, obviamente, en el asunto de las minas, de la minería, obviamente, y Bolivia tiene asuntos de gobierno, las estructuras, y tiene asuntos también técnicos de la minería, los recursos en ellos mismos. En Argentina tiene, bueno, la gente no se acuerda muy bien, pero miremos la nacionalización del petróleo y en este momento está sucediendo, ¿no? Mientras hablamos esto, aún lo recordamos. Vemos en este momento lo que está pasando del triángulo del litio. Son asuntos importantes, a pesar de lo que dije. Es un mercado global, obviamente. Asuntos bilaterales y multilaterales nos darán la forma al asunto. Las consideraciones geopolíticas no nos van a limitar, pero bueno, en este momento voy a parar para mirar algunos comentarios. Alejandra nos va a ayudar en este momento con los comentarios. Si los tenemos listos, muchas gracias.
interesante el ángulo de lo que es considerado un mineral crítico y las diferencias, ¿no? En el ámbito de crítico por su suministro, crítico por la seguridad, y y la diferencia que presenta Canadá versus Estados Unidos o Japón o la Unión Europea. Ciertamente nosotros como principal productores de cobre podemos ver esa diferencia también. Bueno, me gustaría ahora, la conversación es realmente muy interesante este tópico, me gustaría seguir adelante con una tercera ronda de preguntas. Esta vez es la misma pregunta para todos los panelistas es la siguiente. ¿Qué cree que se necesita para regionalizar las cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas? Me gustaría partir por Casey Michaels para mantener el orden de nuestra conversación. Thank you for this question. Muchas gracias por esta pregunta. Hay asuntos diferentes en este asunto, pero hay un esfuerzo para focalizar en una cosa muy importante que es, en mi opinión, un obstáculo enorme para la expansión de estos elementos y estos minerales pequeño y largo plazo y mediano plazo, la ausencia del mercado y las señales de mercado que vemos en un mundo decarbonizado. Quizás en este momento vemos estos asuntos, pero tenemos que ver lo que está pasando con los países, lo que están necesitando y cómo se va a ver. No tenemos dinero para llevar esto a cabo. Lo que los países pueden ver y hacer en este asunto regional e internacional, tienen que enviar señales claras para ver qué está pasando con la energía en los próximos 30 años. ¿Cómo lo haremos? Es la pregunta, y cómo llegar. En la ausencia de eso, de forma paralela, tenemos un asunto potencial que nos ayuda mucho para mejorar, para crear esas señales que nos da el mercado, para crear una ayuda nacional, este-oeste, para desarrollar la producción del mineral, y tenemos muchas maneras para trabajar en ello. Los gobiernos también. Si no tenemos esas cosas claras, los gobiernos estarán ahí para identificar y enviar esas señales a los productores de los países y dar las mejorías y cosas muy importantes para hacerlo. Hay cosas muy importantes para llevar eso a cabo, y eso es un obstáculo crítico, dar esa oportunidad a los países que tengan un rol ponderante y llevar las cosas a cabo. Me gustaría seguir ahora con Luke. La misma pregunta. ¿Cuáles tú crees que son lo que se necesita para regionalizar las cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas? I guess to answer, I will point out a few examples that we're having in Canada. So in Canada, we're already having discussions to further integrate supply chains in a regional manner approach, including with our neighbor, the US, but also with the European Union. So in the European Union's case, what we're doing, and I've seen comments. Lo que estamos haciendo en la Unión Europea es apoyando nuestro acuerdo para tener ese tipo de discusiones acerca de las cadenas de suministro. Hemos acordado para explorar entonces cómo podemos hablar de asociación esto, estratégica los para poder asuntos saber relacionados con cómo el mercado, mejorar que ya hablamos en nuestros estos panelistas temas, en y relación algunos a de los los países aquí minerales representados por los críticos de la cadena de panelistas mercado. están involucrados en ello. Tenemos También tenemos acuerdos cosas muy actuales importantes con la mayoría de los países en América, por ejemplo, de la promoción libre de la comercio promoción, la y de protección de la promoción de protección, esos acuerdos, así como negociaciones en Alianza las Pacífico, alianzas bloques, como Mercosur y cosas así. Este apalancamiento nos permitiría entonces lograr estamos acuerdos en estas con un potencial discusiones, de las cadenas y lo que de queremos es integración de los integración de las cadenas de mercados, no suministro en la solo región, no solamente porque
Tenemos tenemos muchas cosas relacionadas a la manufactura digamos, de las Américas, obviamente, producción y todos los mineral, países de las sino Américas porque todos tienen, los países en las eh, Américas tienen asuntos minerales críticos, tienen recursos que recursos son minerales necesitados para la para poder transición, manejar obviamente. la transición. Y creo que las Tenemos una cosa muy Américas tienen el importante para potencial dar el de nivel poder de esos minerales en ese sector. apalancar esta transición mejor que muchos otros países como Asia, por ejemplo, y regiones. Sin embargo, mencioné cómo vamos a cumplir con esta demanda y más específicamente cómo vamos a integrarle las mejores prácticas de manera que tengamos una minería responsable. Y son estas asociaciones las que nos van a dar el éxito para poder lograr este éxito. Una de las cosas que todos los países pueden hacer para contribuir, para examinar sus mejoras y debilidades, es poderlas solucionar a través de incentivos y políticas implementadas por parte del gobierno. Y esto tiene que ver con transporte eficiente, capacidad de manufactura, refinación con mejores prácticas. Creo que las conversaciones como las que tenemos hoy en día o ahora son importantes para poder crear esta visión regional y cuáles son los roles de los diferentes países. Eso es algo que otros bloques regionales he visto que tienen. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una visión clara, acordada, lo mismo con Asia-Pacífico. Y las Américas creo que es algo que nos falta. No hay una visión común en la región completa. Tenemos unos acuerdos en el norte, unas discusiones en el sur, pero no tenemos a nivel de América completo la misma opinión para poder crear un bloque. Pienso que esto es algo que deberíamos mejorar. Muchas gracias. Sin duda llena de oportunidades y desafíos. Me gustaría ahora invitar a Emir Sebastião a responder la misma pregunta. ¿Cuál es tu opinión, Emir, respecto de lo que se necesita para regionalizar las cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas? Gracias, Alejandra. É uma abordagem muito importante, com muitos desafios, a regionalização. Bueno, os acordos regionais tendem a fortalecer as relações comerciais e podem favorecer o desenvolvimento de cadenas de produção de minerais críticos em las Américas. A complementariedade de los recursos minerais e as capacidades produtivas entre países pode fomentar essas cadenas de valor. As possibilidades e integradas entre países, basadas em inversões em infraestrutura, energias renováveis e tecnologias, las hacen mais competitivas em los mercados globais. Para ello, é fundamental melhor conhecimento do potencial de los recursos minerais em la região. Outro fator relevante em uma possível colaboração entre nações para as cadenas de suministro é estabelecer a governança de los minerais críticos em la região. Gracias. Gracias, Emir. Y ahora es el turno tuyo, Morgan, con la misma pregunta. Si quieres la repito, ¿qué crees tú que se necesita para regionalizar las cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas? You know, so I spoke about one mineral. Bueno, hablé sobre un mineral litio y los desafíos que tenemos entre 3 países en la región, pero en general quisiera decir que creo que lo más importante a corto y a mediano plazo es poder hacer que los mercados sean más transparentes,
Hay un par de cosas para pensar. Una es que no solo estamos hablando de mercados para rocas, para minerales, estamos hablando de mercados para químicos. Ese es el procesamiento que se lleva a cabo después de la minería. Y los mercados químicos son diferentes que los mercados de commodities en varias maneras. Eso es importante. Lo segundo es que la transparencia y la liquidez de estos mercados y la gobernanza de ellos tiene un impacto crítico en si la industria va a recibir las señales correctas, lo cual significa que si no tenemos nuevos precios descubiertos en el mercado, vamos a tener momentos difíciles para saber en qué escala invertir y cuándo invertir, especialmente en un periodo de 10 años. La minería toma tanto tiempo y el resto toman menos tiempo. Sin embargo, el tiempo de minería requiere de unas señales para poder descubrir los precios. Si no tenemos mercados líquidos y la gobernanza, todo el tiempo vamos a estar adivinando para invertir o para comprar y lo hace muy difícil iniciar una industria en cualquier momento del tiempo. Y lo último que quisiera decir es que noté esto también en las aspiraciones de Bolivia para el litio. El presidente ha estado hablando sobre una estrategia para crear una cadena de suministro hasta el punto de la manufactura. Esa podría ser una muy buena idea. Si en un lugar específico tuviéramos una cadena de suministro completa, podríamos tener como un reciclaje. Ese reciclaje solo se ve en los mercados donde hay un final que es la manufactura, como por ejemplo en Asia. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, el crear todo un ecosistema industrial que no existe todavía. Así que es una buena aspiración. Sin embargo, es muy difícil. Creo que el enfoque en transparencia de los mercados, en liquidez de los mercados, en gobernanza y en las aspiraciones para entender las cadenas de suministro, ya sea en los desarrollos industriales de su propio país o en las asociaciones con otros países. Son tres temas críticos para las Américas, pero francamente son problemas en cualquier lugar. Morgan. Bueno, les cuento que hemos llegado al final de esta etapa de conversación de panel y de preguntas y respuestas, y ahora me gustaría dar paso a contestar la máxima cantidad de preguntas que podamos, que nos han llegado a través del chat. Hay mucho interés en estos temas. Me gustaría invitar a Amir Leptui a sumarse de vuelta a el foro, puesto que también hay algunas preguntas para él. Así es que, Amir, te invito a encender tu cámara. Y porque además la primera pregunta la primera pregunta que voy a hacer es para ti. Cuéntame, Amir, si existen estudios regionales, especialmente en América Latina, que permitan evaluar el potencial en recursos minerales críticos en la región, porque aquí hemos visto solamente lo que cuenta países como Canadá, Estados Unidos o Brasil, pero sin duda en esta región hay muchos otros países con interesantísimas reservas minerales y por eso sería interesante que la audiencia sepa si eso se ha estudiado. Thank you. Now, this is a very good question, Muchas gracias. Muy buena pregunta. Y son muchas preguntas relacionadas con él. En realidad ha habido varios esfuerzos para hablar sobre minerales críticos y hay apetito para esta información. Sin embargo, está fallando a nivel mineral y es un problema porque para poder tener políticas inteligentes
y poder jugar las cartas correctas. Es crítico producir más datos, hacer más mapeo en reservas importantes. Uno de los problemas que se mencionaron es qué va a pasar con ciertos minerales. Son críticos todos en todos los países, y ahí es porque esa es la razón para tener este foro, para poder levantar conciencia acerca de recolectar esta información y la necesidad de tener un enfoque conjunto, porque el vecino puede tener los mismos problemas o las mismas necesidades. Así que tenemos que hacer más estudios y comisiones en esta área. Gracias, Samir. Ahora me gustaría dirigir esta pregunta a Luc Leboeuf, y sin duda invito a los otros panelistas presentes por si también pueden complementar su respuesta. En tu opinión, Luc, ¿qué es lo que están haciendo las organizaciones del sector privado para educar a las bases en torno a esta materia? Parece ser evidente que en este tipo de foros o discusiones entendemos de lo que estamos hablando, pero a nivel de la educación y de las comunicaciones a la opinión pública en general y al mundo profesional, que están relacionados al desarrollo de los recursos naturales, y también me atrevería a decir a los gobiernos locales, no existe necesariamente el conocimiento de que este es un tema estratégico en las futuras 3 décadas. Yo dirijo un centro de estudio y créeme que nos pasamos la mayor parte del tiempo predicando sobre la encrucijada en que nos encontramos y la tremenda oportunidad en un minuto en que se discuten muchas de las condiciones para poder realizar minería en Chile. Lo que podría salir bien, ojalá, y también lo que podría salir muy mal, y si sale muy mal como país perdemos una oportunidad estratégica. Me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo extender esta conversación que es tan importante para el desarrollo de nuestros países. Luc? Sí, gracias. Merci. Sorry. Yes, thank you, merci. Estaba oyendo la traducción. Si estoy entendiendo correctamente, voy a tratar de responder esta pregunta. Creo que la conciencia y la importancia de los minerales críticos se ha aumentado tanto en los últimos 2 años. Es increíble. Lo veo en mi trabajo en la esfera de minería durante los últimos 15 años. Y antiguamente teníamos, nos opacaban las discusiones sobre la energía, sobre el gas y el petróleo, y ahora, y esto se veían como commodities estratégicas. En los últimos 2, 3 años, vemos que los minerales críticos han ganado importancia, y en las agencias internacionales es crítico. Nunca lo había visto. Ahora el Banco Mundial ha creado reportes al respecto, y creo que los líderes en todo el mundo han estado discutiendo esto en el G7 como un tema importante. Creo que esto es algo crítico que está en la mente de los países y de la gente, y creo que va a continuar ganando importancia a medida que va aumentando. Creo que el trabajo ya está en camino, ya está iniciado, y creo que se necesita educación con comunidades locales y a nivel local. Sin embargo, creo que en general las cosas están mejorando de la mejor manera, y creo que este tema cada vez está más en el aire y en discusión. ¿Los otros panelistas quisieran añadir algo a la respuesta de Luc? ¿No? Bueno, seguimos adelante entonces. Esta pregunta es tanto para Emil como para Casey Michael. ¿Cuáles son las implicancias de la creciente demanda por minerales críticos para una zona geográfica como la Amazonía?
¿cómo podemos prevenir la futura deforestación y degradación de la tierra en la explotación de estos recursos minerales críticos, no solamente en esta zona, sino que en otras partes del mundo? Me gustaría partir por Emil. Gracias. No, creio que não há muitos riesgos sobre isso. O marco regulatório de mineria em Brasil é muito rígido e transparente. A legislação ambiental é uma das melhores que há em la atualidade. Entonces, hay una fiscalización, hay un buen acompañamiento y hay la participación de la sociedad. La sociedad está muy atenta, principalmente en la región amazónica. La experiencia de minería en el país apunta a lo contrario. Las actividades de minería tienen uma atuação muito pontual e com a preservação do entorno das atividades de mineria. Uma das maiores reservas de floresta no país é em la região amazônica, a floresta de Carajás, que foi preservada por la atividade de mineria, que, como dito, ela tem uma interferência muito pontual, pero com as condições de preservar todo o entorno melhor que outras atividades industriais. E a sociedade brasileira está muito atenta e isto há bom acompanhamento e, como é dito, a legislação é muito boa. Gracias, Emil, porque sin duda el tema de la minería ilegal es un problema en varios de los países de nuestro continente, Sudamérica. Casey, por favor, ¿cuál es tu opinión o tu respuesta a la pregunta? Thank you for raising this question, and I appreciate that somebody has asked the question. In my view, there are serious risks to the local environment, the regional environment, and the global environment for mining in any context. So when we think about the possibilities for tailings waste and the potential for large disasters related from mining or from tailings facility collapses, as well as local pollution, local air pollution, noise pollution, impacts to the local environment, impacts to biodiversity. There are serious risks whenever we're involved in mining in any capacity, really anywhere. And this is particularly true where resources exist close to particularly sensitive areas like the Amazon, but in other places as well. And I just wanted to, there are examples and we've found around the world where this can be done well. And what it requires is very well-enforced, well-developed, well-thought-out, institutionalized regulatory frameworks, as well as voluntary action by governments, or voluntary action, I apologize, by companies, and really moving to a holistic approach of kind of project planning. So it can't be that we just build a project and we wait and see what happens. Before we even greenlight a project, there needs to be a full-scale consideration of all the potential impacts on a holistic level to biodiversity, to social environment, and the local people there. And there's a lot of great work being doing by organizations like Mining Association of Canada, they're there towards sustainable mining, and also various standards such as the IRMA standard. And there's still a lot of work there to be done. And I wouldn't say I'm right now that we're where we need to be in hardly any country in the world. There's obviously a lot more work that needs to be done. But at the same time, if we recognize that exploiting minerals is critical to avoiding the worst consequences of climate change, then going back to your previous question, this is part of the message that is going to the public, that this is something that we need to be prepared to do for clean energy transitions. And at the same time, we need to find ways and we need to work together with companies and governments to ensure that we do this in a way that doesn't harm the local people and the local environment.
Thank you. Sí, muchas gracias, Casey. La verdad es que de otro modo también va a ser muy complejo obtener la licencia social a nivel de los territorios locales para poder hacer minería, así que es un desafío doble a la vez. Ahora me gustaría hacer esta pregunta que envían para Morgan Brazilian. ¿Cómo países de Latinoamérica, tales como Ecuador y Colombia, que tienen territorios que están poco explorados en materia minera, pero que sabemos que tienen geologías prometedoras, pueden sobreponerse a las dificultades para integrar cadenas de valores y segmentos críticos, segmentos como los minerales críticos en Estados Unidos? ¿Y cuál es el rol del comercio de estos países con Estados Unidos en este sentido? Si quieres puedo volver a... Thanks, Alejandra. I'm not quite sure I understand the question exactly, ¿La but puedo, seguro. la puedo hacer de nuevo? Lo que pasa es que la estaba traduciendo yo en mi cabeza y ahora la tengo más clara. En el fondo estoy pensando en países como Colombia y Ecuador, que tienen muchas reservas, no se conocen tan bien, y que junto con desarrollarlas ya deberían estar pensando cómo en el fondo poder añadir valor y avanzar en esa cadena de valor, por ejemplo, comercializando esos minerales críticos con Estados Unidos. ¿Cuál crees tú que es el rol de Estados Unidos en términos comerciales en este sentido para apoyar en el fondo ese desarrollo? Si crees que tiene algún rol del todo. So the United States is, of course, a huge demand. Estados Unidos tiene una demanda enorme para estos minerales críticos, obviamente, y no los minerales en ellos mismos. Necesitamos tomar algunos de ellos, obviamente. No estoy hablando de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos, obviamente, tiene una demanda de manufactura, y si es un asunto de silicone, con mudanzas de silicona o baterías para los vehículos. Y obviamente los Estados Unidos tiene una política actual industrial, tiene que tener mucho cuidado con lo que va a desarrollar, obviamente. Y en los años anteriores, después de la administración pasada y esta administración, tenemos un foco, digamos, nos focalizamos si construimos y comprar América. Esto es lo que queremos, un nacionalismo que estaba en la administración pasada y ahora está más abierto, y ahora en América, digamos, nos focalizamos en eso, lo que estamos hablando. Desde esta perspectiva, no está muy claro cuál es la prioridad para comprar de algunas regiones. Es un asunto mucho más de diplomacia, asuntos internacionales que están siendo moderados de forma clara. De la otra mano, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está mirando cómo trabajar eso para establecer RG1 y la iniciativa para la iniciativa del gobierno en la administración de Trump, y esa iniciativa está en la administración Biden porque fue una buena idea, obviamente. Y lo que pasó fue que, mirando la relación de Estados Unidos y otros países como parceros, como la parcería local y el cuadro que estamos hablando de los minerales críticos, entonces esta iniciativa es muy importante para estos estados, como usted dijo, por ejemplo, en América Central y otras Américas, y mucho más que en las otras iniciativas relacionadas con los departamentos de energía y otras partes de los Estados Unidos que están siendo en este momento obviamente gobernados. Hablando de manera muy clara, estamos focalizándonos en
relaciones internacionales de los materiales críticos no es Estados Unidos, es China quizás. Estoy siendo muy arriesgado al respecto. No es la iniciativa RB la iniciativa de los Estados Unidos es mucho más amplia, es un asunto ligado a un mercado mucho más sano. Y para esos países, obviamente, como ya lo dije, tenemos que mirar la cadena de sostenimiento y estamos importando minerales. Pero la respuesta sería no. Como usted sabe, y las otras personas también lo saben en la audiencia, tenemos que mirar lo que está pasando en la cadena de suministro para manejarlo de manera coherente y después de esta iniciativa mucho de esto jugará en el WTO para saber si tenemos unos asuntos multilaterales, si esto no está muy claro, o si tendremos batallas bilaterales en la WTO. Eso es lo que quizás va a pasar, en mi opinión. Morgan. Ahora me gustaría transmitir esta pregunta del público para Luc. Tú has mencionado que Canadá está avanzando en minería sustentable y baja en emisiones. La pregunta es, ¿existe una oportunidad para métodos alternativos de extracción de mineral como la fitominería o la biominería, por ejemplo, para los relaves de minerales, como para poder escalar y que esto pueda jugar un rol y asimismo si Canadá está disponible para compartir estas experiencias con el resto de la región para promover la sustentabilidad en la cadena de abastecimiento? So if I understand the question, Entiendo bien la pregunta. Usted me está preguntando si Canadá quiere abrir las buenas prácticas con la región que estamos en cuestión. A innovaciones en beneficio de minerales como la biominería o la fitominería, como ejemplos concretos que están en la pregunta. Yeah, no, for sure. I mean, in Canada we have. No sabemos, en Canadá tenemos un sector muy desarrollado, el asunto de la minería, que desarrolla un asunto muy innovadores, aproximaciones, soluciones en la minería, no necesariamente las compañías mineras, pero compañías que ayudan a desarrollar productos, por ejemplo, y dentro del riesgo que significa es un sector que está creciendo mucho, estamos tratando de ayudar a exportar y el conocimiento y la tecnología para algunos mercados mineros en el mundo y obviamente para Canadá y la industria minera de Canadá estamos siendo los líderes, tenemos bienes ligados a este asunto y en el mundo también tenemos a través de, sobre todo de las Américas, este tipo de soluciones son soluciones que estamos tratando de hacerlas de la manera mejor y más coherente para exportar tecnología y conocimiento para las exploraciones mineras a través de las Américas. Eso es lo que quiero decir en este momento. Brasil Brasil importa minerales críticos de otros países de la región. ¿Hay oportunidades, en tu opinión, para incrementar el intercambio comercial con los países vecinos para expandir el suministro de minerales críticos en, por ejemplo, el sector de turbinas en la producción de energía? No he entendido bien el final, que habló sobre producción de energía. Sí, que si es que existen oportunidades comerciales con los países vecinos, primero si Brasil importa minerales críticos y si para la producción de energías sobre la base del viento
¿Es posible el intercambio comercial de estos con los países vecinos? Sí, há grande oportunidade. Brasil importa cobre, Brasil produz cobre em la região norte, pero importa para a região sudeste. E há outras importações e há exemplo de lítio. Brasil tem lítio, pero es una ocurrencia distinta. Los países Bolivia, Chile y Argentina tienen los litio en salares, los sais de litio. Brasil tiene litio en roca dura. Los procesos de minería son distintos, pero la cadena industrial é a mesma. Então, há espaço para colaboração e há interesse também do país em la colaboração. Veio grande oportunidades de la relação entre os países, Brasil e os outros países, em la mineria. E sim, Brasil também está buscando a transição para energia mais limpas e a energia fotovoltaica é uma boa oportunidade também de fornecimento entre os países mais próximos e também de desenvolvimento de tecnologias em conjunto. Assim que já no setor elétrico já há conversações nesse sentido, e na mineria tendremos que avançar. Muchas gracias, Emir. Me doy cuenta por muchas de las preguntas que, y esto es algo que Morgan ha señalado en varias de sus respuestas, que tienen que ver con qué hacer para acercar a los productores y a los consumidores. Y pareciera ser que estamos olvidando que si somos países de materia prima, hay un paso que se llama, en el caso del cobre, por ejemplo, refinación, fundición y refinación, y es ahí donde está, en el fondo, el producto final que va a semi-manufactureros después. Y entonces faltan eslabones un poco en esta conversación para que sea, digamos, una conversación que tenga en mente que esa capacidad de procesamiento de los minerales no necesariamente se encuentra en nuestra región. Y creo que este es un desafío y es una conversación estratégica también. Ahora tengo una pregunta para Casey Michael. Voy a tratar de traducirla de la mejor manera posible. Esa pregunta acaba de desaparecer, pero voy a hacer, perdón Casey, voy a cambiar la pregunta para Amit. Amit, ¿cómo hacer atractivo para una nación cuyo pueblo, cuyos ciudadanos se oponen a la minería, que se favorezca la actividad de exploración y extracción de minerales? Tomando en cuenta que China tiene el mercado de muchos de estos minerales monopolizado y con precios que realmente, con precios de tratamiento, frente a los cuales es muy difícil competir. O sea, en otras palabras, insisto aquí en esta pregunta nuevamente, está mezclada la producción mineral con el procesamiento y refinación. Los cargos de tratamiento de China y por la gran capacidad que tienen, es muy difícil competir con eso y hacer que este sea un negocio económicamente atractivo. Y no estoy hablando para las empresas mineras, sino que como un negocio industrial. Me interesa tu opinión. Gracias, Alejandra. This is also a very important question. The first part. Es una pregunta muy importante. ¿Cómo promovemos la extracción en un contexto donde la sociedad no quiere la minería? Esto es costo-beneficio, tiene que ser rentable y analizar. Eso es simplemente una opinión. En algunos casos donde la minería no debe ser promovida, especialmente si el costo es muy alto. Esto tiene que ser asesorado caso por caso. Y un ejemplo, por ejemplo, en el litio con Bolivia, el debate es real allá
El litio está ahí, pero el agua que necesitamos para la extracción de ese litio trataría el problema de forma terrible, destruye los salarios también. Tiene un asunto negativo también, o en algunos casos eso está grave, pues tenemos una gasolina, digamos, en la transición, tiene que haber un diálogo con la población local. Tenemos, bueno, los recursos ahí, tenemos asuntos socioeconómicos importantes, o se va a destruir gracias a la diversidad. Eso no tiene sentido en esta discusión. La pregunta es cómo desarrollar las capacidades, especialmente en un asunto complejo, una competencia intensa de algunos países. Obviamente, esto nos lleva a un rol de la capacidad de los gobiernos a comprometerse. Ninguna nación tiene, nadie nació para ser un ingeniero local. Las capacidades están ahí para la capacidad, para la educación, el entrenamiento y el soporte, obviamente. Eso nos lleva a otra pregunta de la WTO, del comercio internacional y los acuerdos. Morgan lo mencionó, las posibilidades de la integración de la cadena de suministro para los Estados Unidos. Estos asuntos internacionales, bueno, tenemos un desafío, y especialmente los internacionales o los tratados subnacionales, NAFTA, Mercosur, FTA, tratados, por ejemplo, que los países pues, firmaron. Son políticas que pueden ser usadas. Estos desafíos no podemos evitarlos. Son herramientas interesantes. Podemos evitar las restricciones, los asuntos locales, por ejemplo, los requisitos y la capacidad de los programas de reorientar la educación, programas, las capacidades para extraer los minerales críticos, y obviamente ya hablamos la información de la cadena de los vecinos en la región. Esta información es necesitada para los servicios, la demanda de los servicios y bienes. Tiene que haber una coordinación del mercado, del comercio, y para que eso no se pierda. Y ahora me gustaría dirigirme a Casey con dos temas que han sido puestos acá en el chat y que me parece que están relacionados con lo que venimos conversando, y es una pregunta o un comentario que hace el ministro de Minas de Colombia, en donde dice si es que no habrá llegado el momento de regular, restringir y o priorizar a nivel mundial el uso de algunos minerales estratégicos para evitar la sobreexplotación. Y junto con esa también me acaban de borrar esa pregunta también. Disculpe, adelante Casey, dale con esa respuesta. I'm not entirely sure I recognize the question, but I did. No sé si entiendo la pregunta, pero tenemos un comentario sobre lo que dijo Amir. Entonces, esto es muy importante, lo que está, cómo los países pueden competir, el proceso de refinería. Tenemos una paradoja donde en algunos países, como los Estados Unidos, Canadá, y particularmente los países OECD, donde tenemos consumidores que quieren, que dicen que no quieren esta industria, una cosa que contamina, que da problemas, la minería también, y eso sucede también en mi país por estas razones. Y también en este momento no queremos que los productos que consumimos en nuestra casa tengan estos estándares también. Es una paradoja, obviamente, porque no tenemos estos estándares y tenemos que ser devotos en esto en nuestros países, pero no vamos a prevenir de consumir estos productos. Esto es un problema y vemos ahí muchos problemas con los países que dan, y China está ahí. El asunto de refinería, especialmente China, son industrias que contaminan, es un problema para los trabajadores, y en este momento tenemos una brecha donde los países que consumen a través del mundo, no solo en Estados Unidos,
tenemos el asunto que va para arriba, no para abajo. Y eso es un asunto complicado de OECD, procesos diligentes que están ahí. Las compañías pueden verse forzadas para mirar hacia arriba y encontrar esos riesgos y para mirar los asuntos ligados al medio ambiente, que van ligados al mundo. Si usted quiere ir a esos mercados enormes, usted tiene que mover su producción a esos estándares críticos. Eso es una pregunta sobre la regionalización de la pregunta, y no podemos trabajar juntos. Cuidado con las fronteras. Tenemos esos competitivos que China, en el contexto de RC, el Congo, son parte muy importante del asunto y no llegarán a los asuntos legales, regulatorios que son necesitados en otros países. Y obviamente no tenemos asuntos competitivos que nada tiene que ver con eso. Esa es la parte del costo-beneficio que Amir estaba diciendo. Tenemos que llevar esto hacia arriba porque no tenemos los problemas pertinentes, y los países de América tienen que competir de manera coherente, y así será. Casey, la pregunta era del ministro de Minas de Colombia es en torno a si tú crees que llegó el momento de regular, restringir o priorizar a nivel mundial el uso de algunos minerales estratégicos para evitar su sobreexplotación. I apologize. I didn't hear the translation, the interpretation for the. I'll just put it. This is from the Colombian mining minister. Is this the time to regulate? ¿Es este el momento para regular, restringir o priorizar el uso o explotación de minerales estratégicos para prevenir la sobreexplotación? Creo que la respuesta para ello es sí. Hay una brecha a nivel global en el reconocimiento de este hecho, de que se va a requerir ello para poder hacer una transición global de energía en todo el mundo. Una vez lo reconozcamos, la siguiente pregunta es ¿cómo logramos de asegurar dentro de esta transición la provisión de estos minerales? Tratar de no sobreexplotar en ciertos lugares o en ciertas poblaciones y afectarlas, pero hay una brecha gigante, no hay organización que realmente tenga el poder para poder considerar estas preguntas de manera holística, por lo menos todavía. Hay muchas organizaciones que hablan sobre estos aspectos, el Banco Mundial, IGF y otros. Sin embargo, debe haber más atención al respecto. Y como lo habíamos dicho antes, se está creando un momentum, un impulso, y vemos más impulso, ya sea a nivel regional o a nivel global. Pero tenemos que verlo más allá de ello, de manera holística. Esta pregunta es para Morgan. Solo para motivos de aclararle a la audiencia, ¿en qué modo los mercados químicos son diferentes de los minerales y cuán fragmentados o integrados están estos dos tipos de mercados? Creo que se refieren a la diferencia entre la extracción y el procesamiento de minerales. Yeah, it's a great question. Gran pregunta. No tiene una respuesta simple, de todos modos. Tengamos en mente de que lo que estamos hablando aquí es que esta sesión está enfocada en los minerales críticos. A veces la gente los infla con 17 cosas más y tierras raras y una lista, pero la lista de minerales críticos son regionales o nacionales. No hay lista objetiva de qué es crítico y qué no. Eso lo tienen que hacer los países, y la discusión finalmente
tiene que ver si es una audiencia de energía que se enfoca en los minerales para, por ejemplo, los componentes de las baterías, y hablamos de níquel, litio y manganeso, grafito y cosas así. Pero nos enfocamos en diferentes piezas del rompecabezas, dependiendo de la audiencia y la perspectiva. En la discusión de hoy hemos hablado de materiales de baterías y hemos mencionado de vez en cuando las tierras raras, pero tenemos que pensar que la energía no es solo la única demanda que existe para estos minerales. La energía es importante, muy importante, mucho más cuando hablamos de la agenda cero carbón. Sin embargo, por lo menos en los Estados Unidos, mucha de la demanda para alguna de las tierras raras y minerales críticos es el sector de defensa, por ejemplo, y en Europa y Estados Unidos podemos ver que la manufactura avanzada no solamente tiene que ver con defensa, ni relacionadas con la defensa. Por ejemplo, de temas de tecnología de información. Esta es una respuesta como muy mala para esta pregunta tan grandiosa. Es difícil responder una pregunta de 30 o 10 o 15 cosas que tienen diferentes mercados y escalas. La primera cosa que hay que decir es, y voy a utilizar Estados Unidos como ejemplos, estos minerales son mercados pequeñísimos, miniatura. Estamos hablando de 2 o 3 camiones, así que no hay un mercado transparente o gigante, no está remotamente cerca. Es difícil responder esta pregunta de la misma manera cuando estamos hablando de 2 camionados de un material. Frecuentemente se va a manejar por oligopolios o monopolios estas cadenas de suministros hasta que lleguen a el consumidor final. Ahora, el comercio de estos minerales, por supuesto, va a las plantas de procesamiento, y cuando se procesan para estos químicos entran en tipos de mercados totalmente diferentes que no son específicamente iguales que los mercados de comodidades o commodities. Así que no se mercadean en los mismos mercados ni de la misma manera, y tienen otros problemas como temas temporales, como por ejemplo se pueden sostener, se pueden mercadear por siempre sin enviarse afuera. En realidad ese no es el caso. Generalmente se tienen que sacar del mercado, o se tienen que mantener en ciertas temperaturas y en ciertos lugares cerrados que cuestan mucho dinero. Así que es imposible hablar o responder esta pregunta de manera general. No es la manera más bonita de presentarlo, porque ustedes quieren una respuesta, digamos, limpia y completa. La manera de analizar esto, hablemos sobre el litio, por ejemplo. Hay un lado oscuro en el mercado, lo requiere la manufactura avanzada. El envío tiene unas limitaciones temporales. Let alone where the market for the Y battery. si solo analizamos el tema químico, sin entender hacia dónde va cierto químico para hacerse las baterías o lo que sea, lo último que quiero decirles es que algunos de estos minerales son secundarios y hasta terciarios, incluyendo lo que dijo el cobalto, que lo mencionó Kersey. ¿Cómo buscamos cobre o níquel, o vamos a priorizar el cobalto? Eso tiene que ver con la respuesta a esta pregunta. Todo tiene que ver con el precio, la gobernanza, el mercado como tal y el impacto sobre la sociedad, la gente a nivel local. Algunos de nosotros hemos llegado a este tema desde una experiencia energética. Y hay muchos
expertos que vienen desde el punto de vista geológico y hay ciertas analogías que son racionales, que son lógicas. Así que necesitamos buscar en estos dos sectores soluciones. Siento mucho por esta respuesta y esta respuesta que no tiene que ser una buena respuesta. Amplia. Ahora vamos a hacer las dos últimas preguntas de esta mañana para cumplir con el horario de este encuentro. Es la primera para Emir. Emir, dada la carencia de refinerías para producir compuestos de grado batería en la región de ALC, ¿cómo considera la posibilidad de que la refinería de São Miguel Paulista en Sao Paulo pueda servir para procesar materiales como litio, cobalto o níquel y ser un centro de cátodo de baterías para América del Sur? Gracias por la pregunta. Sí, es un centro con buenas posibilidades, tiene esa estructura, pero creo que más para cobalto y níquel, que ya hay una iniciativa en este sentido. Para el litio, creo que la mejor estructura tendrá que ser possivelmente o estado de Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha, onde estão concentradas as grandes reservas de lítio em el país, e já há processos, projetos, já há produção em pequena escala, pero há projetos em andamento e a possibilidade de ter uma fábrica de baterias próximo a este local, em Juiz, na cidade de Juiz de Fora. Assim que para o lítio, lo vejo como o melhor sítio, el de Minas Gerais. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Y la última pregunta para Casey. Casey, si las tecnologías en bajas emisiones están evolucionando de manera tan rápida, ¿cómo es posible o cómo podemos hacer posible para los países que traten de implementar digamos, un rol y moverse a través de las cadenas de valor sin correr el gran riesgo de quedar obsoletos por estos constantes cambios en las tecnologías? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y trae muchas discusiones en diferentes aspectos de tecnología, de la producción minera, pero también de la inducción y de la química de las baterías. No todo es intercambiable y hay diferentes escenarios donde hay diferentes grandes diferencias, qué tanto cobalto, qué tanto níquel se necesita, etcétera. Sin embargo, la clave es que la tecnología sí se mueve rápidamente y el riesgo mayor son estos tiempos libres para la producción de minería. La formación, la minería puede tomarse 10, 15 años para poder producir lo requerido. Este es un aspecto del problema más grande y es que estamos a empezar a ver que las inversiones en estos minerales no están en la escala que queríamos o que lo esperábamos. Y francamente lo mejor que podemos hacer es mirar estas proyecciones y esperar que los países se mantengan en sus metas a largo plazo y obviamente que las compañías puedan tomar decisiones al respecto de los diferentes riesgos. Ellos tienen que tomar decisiones en diferentes mercados, pero creo que lo que falta clave es la dirección general. No podemos esperar que todos los países digan voy a necesitar tanto cobalto, pero tampoco podemos decir que se requieren ciertos materiales para la fibra de cobre, por ejemplo, o lo que sea que se quiera producir. Es un gran reto y es algo que tiene que manejarse a través de empresas de consultoría y gobiernos para que lo traten conjuntamente.
parte del evento de hoy. Agradezco mucho a todos ustedes, sus opiniones son muy interesantes y sin duda este es un tema fascinante que provee de desafíos y oportunidades para los gobiernos locales, para la cooperación regional, para la academia y para el sector privado y, por supuesto, y principalmente para los territorios allí donde sucede la actividad minera y para el comercio global también, para todos. Hasta aquí llega mi participación. Quiero solamente recordar que no olviden inscribirse en la segunda sesión Minerales Críticos en las Américas, propuesta para fortalecer las cadenas de suministro, que tendrá lugar en algunos días más. Y sin más, me gustaría darle la palabra a Roberto Sarudiansky de CAMA para cerrar el evento. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Alejandra. Felicitaciones por tu moderación. Realmente nos has llevado a los panelistas y a todos nosotros a un recorrido muy bueno sobre la temática que teníamos que analizar. A los panelistas realmente sus aportes han sido muy valiosos teniendo en cuenta los objetivos que nos estamos planteando para la próxima conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, que aprovecho para comunicar va a ser el día 2 de septiembre, organizada por Brasil. También, por supuesto, queda agradecer y mucho a todos quienes formularon preguntas desde la audiencia y emitieron opiniones. Esos realmente van a ser elementos muy valiosos para la tarea que tenemos que encarar a otra que apunta a ir formulando propuestas para este segundo encuentro del 10 de agosto, próximo 10 de agosto, donde trataremos estas propuestas para fortalecer las cadenas de suministros de minerales críticos en la región. Realmente gracias a todos, también agradezco al comité coordinador de CANMA, a la gente de OLAMI que también nos ayudó a distribuir desde la Secretaría Técnica la información. Gracias y nos vemos el próximo 10 de agosto. Muchas gracias. Hasta pronto.